Bueno, hola a todos, estamos en el canal Math Omnibus, que es un canal donde vamos a dar explicaciones de conceptos matemáticos desde una perspectiva didáctica. Ella es Mati, la van a ver más en Instagram, y yo soy Daniela. Y bueno, vamos a empezar con este segundo video del curso básico de números racionales. Bueno, nosotros ya habíamos visto en el video anterior que los números racionales son números que se pueden expresar como una fracción, y lo que vamos a empezar a ver en este video es que se pueden expresar de distintas maneras esas fracciones. Vamos a suponer que tenemos una hoja entera, puede ser una hoja de cuaderno, una hoja de carpeta, lo que tengan a mano, así como esta que les dejo acá. Y vamos a partirla en diferentes pedacitos. Lo que les recomiendo es tener varias hojas. Una la dejamos entera, la otra la vamos a cortar a la mitad. Yo acá les hice un dibujito. Y la otra la vamos a cortar en 4. Es decir, que con 3 hojas para esta experiencia nos alcanzaría. Pero después podemos ir variando las formas de cortar. Cuando yo les digo cortar, siempre les digo en partes iguales, ¿no? En medio son 2 mitades iguales, en cuartos son 4 partes iguales. Entonces ahora vamos a ver cómo puedo cubrir la hoja entera con medios y con cuartos o con ambos. Eso pueden ir probando y hacer sus propias sus propias cubiertas. Yo acá hice una como ejemplo. Fíjense, tomo la hoja entera y al lado les pongo cómo la cubrí yo. Primero la cubrí con un medio y la termino de cubrir la parte que me falta con 2 pedacitos de un cuarto. Quiere decir que esas fracciones que yo escribí son lo mismo que mi hoja entera, es decir, que el entero, que el 1, ¿no? Entonces vamos a... Y otra cosa que me doy cuenta es que esos 2 cuartos ocupan el mismo espacio que un medio. Ahí lo escribí. Este símbolo quiere decir existe, es un símbolo que se utiliza en el lenguaje simbólico de la matemática y lo van a ver muchas veces en nuestros videos. Así que acuérdense, la E mirando hacia la izquierda es existe. ¿Qué es lo que existe? Bueno, existe entre esas 2 fracciones que escribí una relación. Vamos a nosotros entonces a volver a ver estas fracciones. Tengo un medio, es lo mismo que 2 cuartos, porque cubrí la misma superficie, ¿no? Me cubre lo mismo poner el medio que cubrir esos 2 pedacitos de un cuarto. Y ahora vamos a ver que la relación que existe es que se multiplicó el 1 medio por 2. Cuando sucede esto, a estas fracciones se las llama fracciones equivalentes porque son iguales, representan el mismo número. Y en este caso, donde estamos multiplicando y el 1 medio se convirtió en 2 cuartos, es decir, el 1 se convirtió en 2 y el 2 se convirtió en 4, busqué fracciones equivalentes, pero a través de la amplificación, es decir, agrandé los números, pero recuerden que estoy hablando del mismo valor. Vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver, bueno, acá tenemos, fíjense, tengo una cuadrícula en donde tengo la cuadrícula completa, tiene 3, 6, bueno, ahí se los escribo. Tiene 24 cuadraditos, de los cuales pinté 9. Y acá tengo otra cuadrícula donde tengo una división, o sea, eso no es una cuadrícula, es el entero dividido en octavos, y pinté 3. Ahora fíjense, si yo los pongo juntos, me doy cuenta que pinté la misma parte del entero. En uno eran 9/24 y en el otro 3 octavos. Estos números también, estas fracciones también
son equivalentes porque están cubriendo la misma superficie, están representando el mismo número. Y entonces vamos a ver cuál es la relación en este caso. ¿Cuál es la relación? A ver, pensemos. El 9 se me convirtió en 3 y el 24 en 8. En este caso, para que el 9 se convierta en 3, hice una división. Es importante entender que cuando estamos hablando de fracciones equivalentes, cuando pasamos de una a otra, siempre es a través de divisiones o multiplicaciones. Y en los dos casos se dividió por 3. Recuerden que para pasar de fracciones equivalentes, siempre multiplico o divido al numerador y al denominador por el mismo número. Y acá lo tienen. En este caso, a la fracción 9/24 la dividí por 3 y me dio 3/8. Fíjense que acá hice una división, la fracción me quedó con números más pequeños y este tipo de forma de encontrar una fracción equivalente, pero achicando estos números, se llama simplificación. Y es el que más vamos a usar porque nos sirve para simplificar fracciones y hacer más fáciles las cuentas. Así que, bueno, esto es muy sencillo. Podemos ver cuáles son las fracciones equivalentes. Ahora les dejo esta preguntita que me la pueden contestar en los comentarios. A ver si pongan la pregunta y la respuesta, porque por ahí les hago más preguntas en el video. La pregunta es: ¿cuántas fracciones equivalentes tiene una fracción? Y cuando nosotros respondemos algo, siempre tenemos que argumentarlo, es decir por qué decimos lo que decimos con nuestras palabras, pero lo vamos haciendo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pueden comparar las fracciones. Primero vamos a ver qué es comparar las fracciones. Cuando estamos diciendo comparar fracciones, pensamos en tomar dos fracciones y vamos a analizar si son iguales entre sí o si una de ellas es mayor o menor. Es decir, en la comparación siempre están estos signos, igual, mayor o menor. Ahí tenemos estas fracciones que les puse. Para empezar, vamos a graficar. Tengo un medio y tengo 3/4. Acá se ve bien que un medio, que es el primer pedacito violeta, es más chico que los 3/4. Entonces, bueno, cuando yo la grafico, que la puedo hacer con un rectángulo, con un cuadrado, con un círculo, puedo graficarla como quiera, ahí veo que un medio es menor que 3/4. Ese símbolo es menor. Bueno, muy fácil, la puede comparar bien, ¿no? Vamos a ver otra forma de compararlas. Y otra manera es llevarlas a que tengan un denominador común, porque si yo tengo el mismo denominador, estoy hablando de las mismas partes, de los mismos pedacitos, y entonces puedo comparar directamente los numeradores que me indican la cantidad de pedacitos. Miren cómo lo vamos a hacer. Primero, yo necesito que las dos fracciones que quiero comparar tengan el mismo denominador. Y después, bueno, en este caso que tengo 2 y 4, pienso si el 4 es múltiplo de 2 para transformar ese un medio en cuartos, que yo sé que sí lo puedo hacer, ya lo había hecho. Un medio es lo mismo que 2/4. Así que 2/4 es menor que 3/4. Ahí me di cuenta cuando lo pasé a igual denominador que en realidad son cuartos y entonces 2/4 es más chico que 3/4, ¿no? Ahora tenemos este ejemplo que tenemos 5/3 y 3/7. Ahora vamos a tener en cuenta algo en este caso. Fíjense que teníamos denominador 3 y denominador 7, así que bueno, está complicado compararlos, pero siempre tenemos que mirar los denominadores cuando vamos a comparar fracciones. Tengo un 3, tengo un 7. Bueno, en este caso los denominadores son diferentes y además no son múltiplos ni divisores entre sí, es decir, el 7 no es múltiplo de 3 y el 3 no es divisor de 7. Entonces, ¿qué hago para llevarlos al mismo denominador? Bueno, lo puedo hacer, obviamente, buscando algo que ya conocemos cuando uno estudia múltiplos y divisores, sabe que se pueden encontrar denominadores comunes
que se llama el MCM. Acá vemos, vamos a empezar a recordar un poquito qué es el MCM. Es un múltiplo común menor. Entonces vamos a buscar los múltiplos de 3 y los múltiplos de 7. Ahí están los múltiplos de 3, los escribo, ahí los tengo. Puedo escribir, seguir, bueno, yo como ya más o menos tengo idea, los múltiplos de 7, y ahí veo que el 21 es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 7, por lo tanto es un múltiplo común. ¿Qué quiere decir común? Que es común a los dos, que está en los dos listados de múltiplos. Además es el más chico. Yo podría seguir pero buscando múltiplos, pero con el más chico me sirve y además me va a solucionar más las cuentas, que van a ser más sencillas. Vamos a ver acá una cosa importante, porque nosotros teníamos estos dos múltiplos que son múltiplos particulares. El 3 y el 7 son números primos, que si no saben o no se acuerdan que son los números primos, bueno, lo pueden ver en otro video de los que tengo. Entonces, si son primos, directamente el MCM se obtiene multiplicándolos entre sí. O sea, no tendríamos que haber hecho nada dándonos cuenta que son primos, y hacemos 3 por 7 y listo, nos daba el 21, que lo encontramos por otro lado, pero bueno. Así que ahora estas dos fracciones las vamos a expresar con denominador 21. ¿Para qué? Para llevarlas a las dos al mismo denominador y poder comparar. Entonces, el 5 tercios me quedó 35/21 y el 3 séptimos me quedó 9/21, si no me equivoco, y ahí me doy cuenta que 5 tercios es mayor. Y acá les dejo otra pregunta y vamos a ver, miren esas dos fracciones y fíjense sin hacer cuentas o buscar fracciones equivalentes, si se podía saber quién era mayor o menor. Bueno, vamos con un último ejemplo, un quinto y un octavo, y vamos a comparar, a ver. Bueno, acá les doy una pista importante. Acá tengo los numeradores son iguales. Acá tengo un quinto y un octavo. Entonces acá es súper fácil. Cuando los numeradores son iguales, estoy tomando, por ejemplo, el 1, en este caso el entero. En un caso lo estoy dividiendo en 5 partes y en el otro caso lo estoy dividiendo en 8 partes. Entonces es fácil darme cuenta qué partes van a ser más grandes. ¿Cuáles van a ser más grandes? Bueno, las más grandes van a ser los quintos, porque estoy dividiendo en menos cantidad. Entonces, como conclusión podemos decir que si los numeradores son iguales, pasa eso, miro los denominadores. Y si los numeradores no son 1, por ejemplo 4 en este caso, es lo mismo, porque en realidad las partes va a pasar lo mismo. Si tomo un entero, 4 enteros, y lo divido en determinada cantidad de partes, lo que me importa es qué tamaño tienen esas partes, ¿no? Lo que me importa entonces son los denominadores. Bueno, vamos a ver las conclusiones de esta parte, de esta segunda parte de números racionales, donde vamos a ver qué vimos. Bueno, primero lo que vimos fueron las fracciones equivalentes y vimos cómo se amplifican o simplifican. Y después la comparación de fracciones con igual denominador, con distinto numerador y denominador, o con igual numerador y distinto denominador. Ahí tienen estas cositas que vimos, que fíjense, son muy sencillas, pero son contenidos que es muy importante que ustedes tengan bien sabidos, porque de aquí en más van a empezar a trabajar con operaciones, con fracciones, y es importante que estas cosas las manejen bien. Unas cosas que quiero decirles, vamos a ver acá, les quiero comentar, es que
nosotros cuando empezamos a comparar, lo que hicimos fue graficar. No está mal graficar para empezar, está bueno, uno puede graficar, pero ya cuando uno, por ahí, si sos un alumno de la primaria, está buenísimo que grafiques. A medida que vayas avanzando en tus estudios y ya estás en 6º grado, ya es mejor que te vayas acostumbrando a... me voy a ir con Mati por acá, la voy a dejar acá puestita para que nos acompañe mientras les cuento. Está buenísimo que vos ya empieces a dejar un poco la gráfica de lado y empieces a analizar qué sucede con los numeradores y denominadores de la fracción. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando empieces la secundaria vas a trabajar más rápido, vas a trabajar con otros elementos, vas a empezar a trabajar las fracciones, ya no viéndolas como una fracción, sino como un conjunto numérico llamado los números racionales, en donde tu trabajo matemático se tiene que ir como complejizando, como haciéndose más fino, como profundizando. Entonces está bien que empieces graficando para comparar fracciones, pero en cuanto lo vayas entendiendo, de a poco anda dejando la gráfica, aunque siempre la puedes tener en mente, incluso si estás en el secundario, pero es importante que puedas ver la fracción, porque la fracción en sí me dice muchas cosas. Tengo que mirar los numeradores y denominadores y ahí voy a ver muchas cosas. Otra cosa importante es que también lo que se puede utilizar la calculadora para comparar, porque uno me puede decir, bueno, pero si esa línea de fracción es una división, como les conté en el video 1, bueno, entonces yo puedo hacer la división. Si tengo que comparar 1/2 y 3/4, hago 1 dividido 2, me da 0,5, hago 3 dividido 4, me da 0,75, listo, ya sé que 1/2 es menor que 3/4. Eso tampoco está mal, ya lo podemos hacer con la calculadora perfectamente, pero es algo que, bueno, nos da el resultado inmediato y no nos dice más nada de los números. No nos dice más nada del trabajo matemático, y esto es lo que vos tenés que tratar de no hacer. Es decir, podés hacerlo para verificar, usar la calculadora después, o si estás apurado en el momento, bueno, pero siempre tomate un momento para ver qué pasa con esos números, qué relaciones hay entre ellos, qué cosas me dicen, porque esa es la manera de estudiar matemática. Si vos usás la calculadora, estás tomando un atajo, ¿no? Te estás perdiendo un montón de paisaje en el camino. Así que te recomiendo que hagas de las maneras en que te enseñé en este video, comparando los numeradores, los denominadores, viendo qué relación hay o qué relaciones yo puedo poner en juego para poder comparar las fracciones, y esa sería la mejor manera de aprender los números racionales, la comparación de números racionales y las fracciones equivalentes. Y si sos seño o profe, te recomiendo que hagas lo mismo, ¿no? Que siempre, igual yo sé que ni lo tengo que decir esto, pero por ahí si sos profe particular y no estás muy conectada por ahí con los métodos más didácticos, lo más importante es que tu alumno entienda el por qué está haciendo lo que está haciendo, porque eso le da sentido a su trabajo matemático y eso es lo que va a ser una base para que él no se olvide de este contenido, y para que este contenido vaya a su cajita de herramientas matemáticas y le sirva y le va a servir un montón para cuando aprenda contenidos más complejos. ¿Listo? Bueno, les mando un beso, pónganme sus comentarios y nos vemos en el próximo video.